Muy bien, nos estamos grabando aquí, día jueves 17 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de séptimo de básica en la clase 14 de estudios sociales. Empezamos recordándoles que al ver el icono que ya nosotros conocemos, tenemos que pasar a nuestro portafolio. Nos toca ver el tema 3.4, que se denomina empleo y actividades productivas. Todos estos temas de esta unidad han estado relacionados con lo que es actividades de la población. En este caso nos toca ver el empleo. Y pues obviamente como un nuevo tema tenemos que empezar con una pregunta. En este caso, ¿qué es el empleo? Pues bien, se denomina empleo a la generación de un valor a partir de la actividad que ha sido producida por una persona. Es decir, el empleo eh, se refiere a la actividad que realiza una persona generando un rubro, un valor, un costo. Por lo que la persona o empleado contribuye con el trabajo que realiza y los conocimientos en favor de la persona que lo contrata o el empleador. ¿A cambio de qué? A cambio de una compensación económica, de un sueldo, de un salario, de una remuneración. Es decir, un empleado es aquel que realiza su trabajo, ya sea de forma física, eh, actividades, por ejemplo, de manufactura en otros casos, o usando sus conocimientos, pero en beneficio de una persona que se denomina empleador, para la cual trabaja a cambio de un salario, de un sueldo, de una remuneración. Ahora, ¿qué es actividad productiva? Pues la actividad productiva es un proceso mediante el cual el hombre transforma los insumos, como las materias primas, recursos naturales y otros, con el fin de producir bienes y servicios requeridos para satisfacer diferentes necesidades que tiene la población. En la imagen podemos ver algunos tipos de actividades productivas: agricultura, ganadería, en este caso es obtención de madera o tala, y la pesca. Son actividades relacionadas con la producción, es decir, producir, obtener, obtener bienes, obtener servicios para poder satisfacer diferentes necesidades, necesidades de alimentación, de vestimenta, de construcción, entre otras. Hablemos ahora del empleo en nuestro país. Pues bien, antes de hablar del empleo debemos saber que según las leyes del país ecuatoriano, una persona está en capacidad de trabajar si es mayor a 15 años, es decir, 16 años es la edad más o menos adecuada para empezar un trabajo. Si bien es cierto, la mayoría de edad no se alcanza hasta los 18, pero eh, según las leyes, a partir de los 16 ya se puede hacer un trabajo obviamente regulado y no en las mismas condiciones que una persona que ya tiene la mayoría de edad. No, es un contrato especial. Es posible siempre y cuando se haga de esta forma, de manera legal. Las personas menores de 15 años no deben trabajar, no pueden trabajar, pero esta es una situación que lastimosamente se da bastante y lo que conocemos como trabajo infantil. Eso veremos un poquito más adelante. A estas personas que se encuentran en la edad de trabajar o se encuentran en este grupo y que realizan una actividad, se las conoce como personas económicamente activas o población económicamente activa, por sus siglas PEA. Dentro de este grupo de las personas económicamente activas, tenemos varios subgrupos. Podemos nombrar a los empleados, que son personas de 15 o más años que trabajan por lo menos una hora en toda la semana, es decir, poseen un empleo de forma regular. Por otro lado, tenemos a los desempleados, que son personas que no tienen un empleo, pero que se encuentran en la capacidad y disponibles para trabajar. Y por último, tenemos a la población económicamente inactiva, que personas que estando ya sea en la capacidad de trabajar, es decir, en la edad adecuada,
no están empleados ni tampoco se encuentran en la búsqueda de un trabajo. A estos los conocemos como población económicamente inactiva o P. Vamos a ver aquí algunos datos estadísticos, algunos números. De acuerdo con el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2015 los datos relacionados al empleo en el Ecuador son los siguientes. Tenemos a la población en edad de trabajar, por sus siglas PET, se encuentra en 11.318.398 personas. Nótese que dice personas o población en edad de trabajar. No se encuentran trabajando, pero sí se encuentran dentro del grupo de edad apropiado para ejercer un trabajo. Por otro lado, tenemos específicamente a los que sí trabajan, están en la edad y sí trabajan, que son la población económicamente activa como tal, que suman un total de 7.599.717 personas. Y por último tenemos a la población económicamente inactiva, quienes no están trabajando ni tampoco se encuentran buscando un trabajo, que dan un total de 3.718.681 personas. Como ven ustedes estos números, pues la cantidad de personas que están en edad de trabajar pero que no tienen un empleo supera a la población que sí lo tiene, es decir, a la población económicamente activa. Por lo cual, pues se han establecido varias medidas para cambiar un poco esta situación, porque esto afecta a lo que es la economía de un país. Obviamente afecta también a las familias, quienes se ven imposibilitadas de obtener los recursos necesarios a través del empleo. Ahora hablemos de la distribución de las personas económicamente activas por sexo. En este caso, en 2015, al primer trimestre, la población en edad de trabajar se encontraba entre 5.4 millones de hombres y 5.8 millones de mujeres, es decir, los 11 millones que vimos en un principio. Edad de trabajar. Las personas específicamente que ya poseen un empleo, la población económicamente activa como tal, se distribuye en 4.4 millones de hombres y 3.2 millones de mujeres. Aquí podemos ver un pequeño gráfico estadístico con los porcentajes, tanto a nivel nacional como en medios urbanos y como en medios rurales. Notarán que las barras de color azul representan a quienes se encuentran en un empleo adecuado. La barra de color naranja representa un empleo inadecuado y la barra de color gris una situación de desempleo. ¿Qué es un empleo adecuado y qué es un empleo inadecuado? Pues bueno, un empleo adecuado es aquel que cumple con las condiciones mínimas que se requieren en un trabajo como tal, como por ejemplo un sueldo básico, que en el año 2020, pues el sueldo básico está en los $400 americanos, que cumplen, por ejemplo, con la afiliación al Seguro Social, que cumplen con los 13º y 14º sueldos, con vacaciones, ya sea remuneradas o no, entre otras cosas. Eso es un empleo adecuado. Un empleo inadecuado es aquel que no cumple con algunos de estos requisitos, ya bien sea por que la jornada no es la completa, porque recordemos que la jornada es 8 horas mínima, o porque la empresa, pues, su modelo de negocio es diferente y no cumple con una o varias de estas obligaciones patronales. Como vemos en la población rural, el índice de empleo inadecuado es muchísimo más alto que en las otras. A nivel nacional podemos ver que se ubica en el 52%, pero solamente en el área rural tenemos el 73%, lo cual es un indicio, pues, de que la situación es un poquito complicada, debido a que muchos están con empleo pero no alcanzan a cumplir con las necesidades básicas que poseen. Hablemos ahora de las ocupaciones. Normalmente las ocupaciones más comunes a las que se dedica la población del Ecuador son las siguientes. Como primer lugar tenemos trabajo para el Estado, es decir, personas que trabajan en ministerios, municipios o en consejos provinciales, ya sea
de forma directa o de forma indirecta también. Tenemos a los empleados privados, personas que trabajan para empresas no son del Estado, sino empresas privadas, como dice el nombre, tenemos muy aparte. Tenemos también a los empleados por cuenta propia, también llamados emprendedores, quienes tienen su propio negocio o su propia actividad independiente. Tenemos a los jornaleros, que trabajan de actividades referentes a la que es la agricultura. Y tenemos también a los empleados domésticos. Ahora, con estos datos, tenemos que mencionar que los principales problemas con el sistema laboral de nuestro país es que actualmente para las mujeres el acceso a un empleo es en menor cantidad y los salarios tienden a ser más bajos. No siempre se dan los casos, pero sí hay casos específicos que sí sucede esta cuestión. Y otro aspecto muy importante es el trabajo infantil, del cual vamos a hablar en este momento. El trabajo infantil, pues como su nombre lo dice, es el trabajo ejercido por niños menores de 15 años. De acuerdo con el INEC, en el país, 359.000 niños y niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años estaban en condiciones laborales o de trabajo infantil, representando el 8,56%. Las provincias más afectadas se encuentran en la Sierra, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. Y de acuerdo a esta información podemos ver que dentro de los grupos étnicos, el trabajo infantil se encuentra bastante relacionado con los grupos indígenas, bastante elevado en comparación como por ejemplo los afroecuatorianos y los mestizos, donde los porcentajes bajan, aunque lo ideal sería que bajaran muchísimo más. Pero se están tomando acciones actualmente para poder cambiar esta situación. Hablemos ahora de las actividades económicas del Ecuador. Podemos distinguir tres sectores económicos, perdón. El sector primario, las actividades primarias, sector secundario y sector terciario. Dentro de esto podemos ver que las actividades primarias en el Ecuador suponen el 27,6% del Producto Interno Bruto, o PIB, que es la cantidad neta de producción, sin contar los gastos incluidos aquí, simplemente son la cantidad neta. Tenemos las actividades secundarias o sector de las industrias, que es el 36,1%, y las actividades terciarias o el sector de servicios, con una cantidad de 57,5%, representando la mayoría del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué actividades podemos encontrar en el sector primario? Pues actividades relacionadas a la agricultura y ganadería. La agricultura, por ejemplo, el cultivo y exportación de lo que es banano, flores, cacao, café, caña de azúcar y otros productos. La ganadería, el manejo de ganado vacuno, porcino, ganado ovino y también la pesca. Tenemos las actividades secundarias que son de industrias, como industrias de alimentos procesados, de muebles, de licores, de extracción de minerales como el petróleo, industrias textiles, industrias metalúrgicas, lo que es caucho, el papel, el cartón y la industria farmacéutica. Y por último tenemos actividades terciarias que comprenden servicios como ventas, turismo, servicios financieros, es decir, bancos, entre otros, servicios de entretenimiento, comunicaciones, transporte, salud, educación, seguridad, entre muchos otros servicios que corresponden a la mayor parte de la producción económica del país. Terminamos el tema con lo que es el comercio internacional del Ecuador. Me parece que es la última, sí. Los principales socios comerciales del Ecuador, como vemos aquí, son Estados Unidos, China, fuera de la región, ¿no? También podemos nombrar a Vietnam, que está fuera de la región, y dentro de la región podemos nombrar a Chile, Perú, Colombia y Brasil. Normalmente el Ecuador exporta a lo que son los países de Estados Unidos, Chile, Vietnam, Perú y Colombia, y los productos que importa el Ecuador provienen de Estados Unidos, de China, de Colombia, de Brasil y Corea del Sur.
Esto obviamente son datos que se encuentran en una variación constante debido a las necesidades y, por ejemplo, debido a la situación actual del país, pues estos números ya se han visto modificados. Sin embargo, no tenemos un informe como tal para poder poner datos actualizados. Pero estos datos nos dan una referencia de más o menos cómo se mueven las cifras referentes al comercio internacional del país, tanto en importaciones, es decir, productos que ingresan al país, como las exportaciones, productos que salen del país a otros países. Y luego de esto, entonces ahora sí tenemos el taller número 20, que corresponde a estas 8 preguntas que vamos a contestar en este momento en nuestra pizarra. Bien, aquí tenemos ya el taller terminado. Taller número 20 correspondiente a la clase número 14. Tenemos aquí las preguntas de la 1 a la 7 en esta pizarra. Y en la siguiente pizarra tenemos la pregunta 8. Entonces con esto terminamos lo que es la actividad del día de hoy y la clase. Nos veremos ya en una nueva ocasión con un siguiente tema. Nos quedamos aquí terminando.